Mi yerno me dijo en la mesa: «Usted come demasiado para lo poco que aporta». Toda la familia se rió. Yo conté hasta 10 y sonreí. Hola, mi querido amigo. Soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este video con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a sorprender. Gracias por ver este video y gracias de corazón a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla. Su apoyo hace todo esto posible. Te deseo un hermoso día y que Dios bendiga a ti y a tu familia. Comencemos. Había 16 personas sentadas en esa mesa. 16. El mantel blanco que yo misma había bordado con flores de bugambilia, plato por plato, cubierto por cubierto, todo puesto con mis manos. El olor del mole rojo llenaba cada rincón de esa casa. Mi casa, la que mi esposo y yo construimos ladrillo por ladrillo durante 42 años. Y fue exactamente en ese momento, con la cuchara de madera todavía caliente en mi mano y los ojos de toda mi familia puestos en mí, que Rodrigo, mi yerno, dejó caer su tenedor sobre el plato con un golpe deliberado. Me miró de reojo con esa sonrisita que yo conocía tan bien y dijo con una voz lo suficientemente alta para que todos escucharan: «Suegrita, con todo respeto, usted come demasiado para lo poco que aporta». Silencio. Un segundo, y luego la risa. Primero fue Karina, mi hija mayor, que se llevó la servilleta a la boca como si quisiera disimularlo, pero no pudo. Luego los cuñados. Luego hasta mi nieto de 12 años, que ni siquiera entendía bien lo que había pasado, pero se rió porque los demás lo hacían. 16 personas. Y yo ahí de pie, con mi delantal de cocina, con el guiso que había tardado 2 días en preparar, con mis 68 años encima y mi corazón latiendo muy despacio, muy frío, como cuando uno entiende algo que no quería entender. Conté hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y sonreí. Pero lo que nadie en esa mesa supo, ni Rodrigo, ni Karina, ni los cuñados, ni mi nieto, es que esa sonrisa no era de vergüenza. No era de tristeza. Era la sonrisa de una mujer que acababa de tomar una decisión. Y esa decisión iba a cambiar la vida de todos ellos para siempre. Antes de contarte lo que pasó después de esa noche, necesito pedirte algo. Si estás viendo este video, dale like y suscríbete al canal. No me cuesta nada pedírtelo y a ti no te cuesta nada hacerlo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me da mucho gusto saber que hay personas del otro lado escuchando esta historia, porque durante mucho tiempo sentí que nadie me escuchaba. Así que gracias, de verdad, gracias por estar aquí. Ahora sí, déjame contarte quién soy. Me llamo Esperanza. Esperanza Villarreal de Montoya. Nací en Zacatecas, en un pueblito que se llama Jalpa, donde las calles huelen a tierra mojada después de la lluvia, y donde los árboles de pirú dan sombra en los veranos que queman. Tengo 68 años, aunque la gente me dice que parezco menos, no porque me cuide demasiado, sino porque el trabajo honrado te mantiene viva. Soy costurera. Fui costurera toda mi vida adulta, desde los 14 años, cuando mi madre me puso en las manos una aguja y un carrete de hilo azul marino y me dijo: «Con esto vas a sobrevivir, mija, con esto y con tus manos». Y tenía razón. Durante más de 50 años cosí faldas, vestidos de quinceañera, manteles bordados, uniformes escolares, trajes de novia, ajuares de bautizo. Cosí luto y cosí alegría. Cosí en buenas épocas y en malas. Cosí cuando mi esposo Ernesto estaba vivo y cosí después de que se fue, porque uno no puede darse el lujo de parar aunque el dolor le atraviese el pecho como aguja de canevá. Ernesto, mi Ernesto, él era albañil, no de esos que ponen 2 ladrillos y se van, no. Él era maestro de obra. Sabía leer planos, sabía calcular mezclas, sabía cuánta agua lleva el cemento para que fragüe bien
¿Y cuánta cal le pones a la cal hidratada para que no cuartee la pared? Era un hombre de manos grandes y callosas, de voz grave que resonaba en las paredes, de risa fácil y genio parejo. Lo conocí cuando yo tenía 17 años y él 19, en una kermés de la parroquia. Me pidió bailar una pieza de los Bukis y yo le dije que sí, aunque no sabía bailar norteño. Aprendí esa noche. Nos casamos 3 años después. Llegamos a esta ciudad, a Aguascalientes, con 2 maletas y las ganas de todo. Rentamos un cuartito en la colonia Insurgentes, sin baño propio, con una estufa de 2 quemadores y una ventana que daba a un callejón donde los gatos peleaban de noche. Pero éramos felices. La felicidad no necesita espacio grande para caber. Con los años construimos nuestra casa, literalmente. Ernesto la construyó con sus manos, con ayuda de 2 peones y yo cargando blogs los fines de semana. La casa está en la colonia Morelos. Tiene patio trasero con un naranjo que plantamos el año en que nació nuestra primera hija, Karina. Tiene sala, comedor, 3 recámaras, 2 baños, una cocina grande con azulejos blancos y azules que yo escogí en una ferretería de la calle Montesinos. Tiene un taller donde yo cosía, con buena luz de ventana norte para no cansar los ojos. Tiene un cuarto de lavado y un garaje pequeño. Es una casa modesta. No es un palacio, pero es nuestra. Era nuestra. Karina nació en 1981. Fue nuestra primera alegría grande. Güerita de ojos cafés claros, chillona como ella sola. Luego vino Marco, en 1984, callado y serio desde que aprendió a caminar. Y al final llegó Sofía, en 1989, la más pequeña, la más dulce, la que todavía hoy me llama todos los domingos para saber cómo estoy. Los 3 estudiaron, no licenciaturas elegantes ni universidades privadas, pero los 3 terminaron la preparatoria y aprendieron un oficio. Marco se hizo técnico en refrigeración. Sofía se casó con un muchacho bueno de Zacatecas y viven allá, tranquilos. Karina estudió administración en el Tecnológico y fue la que más lejos llegó laboralmente hablando. Tiene una papelería con 2 empleados en la colonia Villa Las Flores. Y Karina fue la que trajo a Rodrigo. Rodrigo Garza Fuentes, originario de Monterrey, según él mismo contaba siempre que podía, con ese acento regiomontano que en sus labios sonaba más a presunción que a identidad. Lo conoció en una feria de emprendedores en Guadalajara, donde Karina fue a buscar proveedores y Rodrigo andaba vendiendo franquicias de impresión digital que nunca llegaron a ningún lado. Tenía 42 años cuando entró en nuestra vida. Era alto, de pelo castaño que se estaba poniendo gris en las sienes, de manos largas y siempre bien arregladas. Nunca vi a ese hombre con una uña sucia o mal cortada, lo cual al principio me pareció un signo de cuidado, y con el tiempo entendí que era pura fachada. Rodrigo hablaba bien. Ese era su don principal, hablar bien. Sabía cuándo elogiar y cuándo callar, sabía cuándo ponerse serio y cuándo ser gracioso. La primera vez que lo trajo Karina a cenar, me trajo un ramo de crisantemos blancos. No rosas, crisantemos, lo cual me pareció raro pero educado, y me dijo, mirándome directo a los ojos, «Señora Esperanza, ya sé por qué Karina tiene tan buen corazón». Y me sonrió. Me cayó bien. Dios mío, me cayó bien. Ernesto no. Ernesto fue reservado desde el primer día. Me lo dijo una noche, cuando Rodrigo ya se había ido y nosotros estábamos lavando los platos juntos, como siempre lo hacíamos. Ese muchacho habla demasiado bonito, Esperanza. Los que hablan demasiado bonito nunca dicen nada. Ay, viejo, no seas desconfiado, le dije yo. Ernesto se encogió de hombros y no dijo más. Pero en la cocina, esa noche, el silencio de mi marido pesó más que todas las palabras de Rodrigo. Se casaron en 2015. Karina tenía 34 años y llevaba tiempo diciéndonos que quería una familia. La boda fue sencilla, en el jardín de la iglesia de San Marcos, con 300 invitados y una recepción en un salón de la Colonia Centro. Yo hice el vestido de novia. Tardé 4 meses. Era de organza marfil con encaje en el escote y una cola de 1,5 metros que costó un mundo planchar para que cayera bien. Fue el vestido más hermoso que cosí en mi vida.
Al año siguiente nació Mateo, mi nieto. Y con Mateo llegó también el cambio. Porque cuando uno tiene un hijo, las prioridades se reacomodan. Y cuando uno tiene un yerno como Rodrigo, las prioridades de él se reacomodan a costa tuya. El primer año del matrimonio, Rodrigo y Karina vivían en un departamento rentado en la colonia Ferrocarril. Pagaban su renta, su comida, sus cuentas. Todo bien. Pero cuando nació Mateo, Rodrigo empezó a visitar más. Primero los domingos, luego los domingos y los sábados, luego algunos entre semana, siempre con una razón, siempre con una excusa razonable. Es que Mateo está resfriado y Karina necesita ayuda. Es que el departamento está muy chico para el bebé y aquí hay más espacio. Es que usted cocina tan rico, suegrita, que el niño ya no más quiere venir acá. Y yo feliz, claro. Feliz de tener al nieto cerca, feliz de ayudar a mi hija, feliz de sentir la casa llena otra vez porque para entonces Ernesto llevaba 2 años enfermo del corazón y había días en que el silencio de la casa me pesaba en los hombros como piedra. Ernesto murió en febrero de 2018, un infarto masivo de madrugada mientras dormía. No sufrió, me dijeron los médicos. Yo no sé si eso es consuelo o no. Sé que me desperté a las 3 de la mañana porque el lado de su cama estaba frío, y eso era raro, porque mi Ernesto era caliente como horno de adobe incluso en pleno enero. Me levanté, lo vi, y supe. Ese día mi vida se partió en 2 mitades, antes de Ernesto y después de Ernesto. Karina y Rodrigo llegaron esa mañana al hospital. Karina lloró todo lo que había que llorar. Rodrigo me abrazó. Me dijo lo siento mucho, suegrita, y luego se apartó y empezó a hacer llamadas por teléfono. No sé a quién le llamaba. No pregunté. Estaba demasiado deshecha para preguntar. El velorio fue en la casa. Así lo quiso Ernesto. Me lo había dicho una vez. Cuando me muera, sácame de aquí de las patas. No me metas a velatorio de esos que huelen a formol. Y lo sacamos de ahí de las patas, en ataúd de madera de nogal, con flores de cempasúchil porque era lo que más le gustaba. Después del luto, Rodrigo llegó con una propuesta. Suegrita, nosotros hemos estado pensando, usted sola en esta casota, ¿no? Y nosotros apretados en ese departamentito. ¿Qué tal si nos venimos a vivir con usted? Le hacemos compañía, le ayudamos con los gastos, cuidamos la casa. Yo dudé, lo juro, dudé. Algo en mí, ese instinto que las mujeres viejas afinamos a fuerza de ver mucho, me dijo que esperara. Pero Karina estaba ahí, mirándome con esos ojos de cuando era chica y quería algo, y Mateo se me trepó a las piernas y me dijo, «Abue, abue». Y yo pensé en los cuartos vacíos y en las noches sin pasos en el pasillo y en el naranjo del patio que nadie miraba. Bueno, dije, pero nos ponemos reglas claras. Las reglas nunca se pusieron, o más bien, se pusieron y se fueron borrando solas, como letras en la arena cuando llega la marea. Los primeros meses fueron bien, más o menos. Karina ayudaba con la cocina. Mateo llenaba la casa de ruido y de risa. Y Rodrigo, Rodrigo trabajaba, decía él. Tenía un negocio de publicidad en línea, páginas web, redes sociales, ese tipo de cosas modernas que yo no entiendo, pero que al parecer producen dinero a veces y otras veces no. El primer signo que ignoré fue cuando fui a pagar el predial en enero de 2019, y la señorita en la ventanilla me dijo que había un cambio de dirección en los documentos de contacto registrados. Le pregunté cuál cambio. Me dijo que alguien había actualizado el número de teléfono de contacto por uno que yo no reconocí. Le dije que era un error y lo corregimos. No le di más importancia. Error burocrático, pensé. Esas cosas pasan. El segundo signo fue más difícil de ignorar. En marzo de ese mismo año fui al banco, al BBVA de la avenida López Mateos, a retirar dinero para pagar al señor que me venía a ayudar con la jardinería cada 15 días. Metí mi tarjeta, tecleé mi NIP, pedí 2,000 pesos. La máquina me dijo, saldo insuficiente. Me quedé helada frente al cajero. Tecleé de nuevo, pensando que me había equivocado. Saldo insuficiente. Pedí consulta de saldo. 237 pesos con 50 centavos. En esa cuenta
Yo tenía guardado 120,000 pesos, el ahorro de años, el dinero que Ernesto había dejado del seguro de vida, el dinero que yo había ido juntando costura por costura, peso a peso, durante décadas. 120,000 pesos, 237,50. Me tuve que sentar en una banca que había afuera del banco porque las piernas no me respondían. Una señora joven me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, que era el calor, pero no era el calor, era el frío. Un frío que me subía desde los pies hasta el pecho, un frío que yo había sentido antes, la madrugada que Ernesto no respondía en su lado de la cama. Entré al banco, pedí hablar con el gerente. Me sentaron en una silla frente a un escritorio y un muchacho joven con corbata y gel en el pelo me explicó, con palabras muy cuidadosas, que durante los últimos 18 meses había habido retiros regulares de la cuenta, autorizados con tarjeta y NIP, y 3 transferencias electrónicas a cuentas distintas, también autorizadas desde la banca en línea. Yo no hice esas transferencias, dije. ¿Usted tiene banca en línea activada, señora? Sí, pero yo casi no la uso. Mi yerno me ayudó a activarla. El muchacho me miró un momento, un segundo de más, y en ese segundo entendí algo sin que él me dijera nada. Me dieron un estado de cuenta impreso de los últimos 2 años. Me fui a mi casa con ese papel doblado en la bolsa de la chamarra, doblado apretado como si fuera a escaparse. Llegué, me metí al taller, cerré la puerta y lo desdobré sobre la mesa donde coso. Estudié ese documento durante 3 horas. Lo analicé como si fuera un patrón de costura difícil, línea por línea, fecha por fecha, monto por monto. Retiro cajero, 5,000 pesos. Febrero 2019. Retiro cajero, 8,000 pesos. Febrero 2019. Transferencia SPI, 15,000 pesos. Marzo 2019. Cuenta, Rodrigo Garza Fuentes. Retiro cajero, 3,000 pesos. Marzo 2019. Retiro cajero, 4,500 pesos. Abril 2019. Transferencia SPI, 20,000 pesos. Mayo 2019. Cuenta R. Garza Fuentes, Consultoría SC. Retiro cajero, 6,000 pesos. Mayo 2019. Y así, mes por mes, sin parar, durante más de año y medio. Retiros que yo no hacía. Transferencias a cuentas a nombre de mi yerno. Dinero que desaparecía suave, gota a gota, como agua que se va por una grieta en el tinaco. 120,000 pesos. Ahorros de toda una vida. Seguro de mi Ernesto. Todo ido. Aquí tengo que hacer una pausa porque sé que muchos de ustedes se están preguntando, ¿y cómo no te diste cuenta antes, Esperanza? ¿Cómo no revisabas tu cuenta? Y es una pregunta justa. La verdad es que yo no revisaba la cuenta con frecuencia, porque Rodrigo me había dicho, muy amablemente, que él podía ayudarme a manejar mis finanzas, que eso de la banca en línea era complicado para personas de mi generación, que él me avisaba si había algo importante, y yo, vieja tonta que soy, vieja que acababa de perder a su marido y estaba aprendiendo a vivir sola y agradecía que alguien le diera menos cosas en que pensar, le creí, y él usó esa confianza como llave maestra. Esa noche no dormí. Me quedé en el taller, sentada en mi silla de costura, con el estado de cuenta sobre la mesa y el hilo azul marino, el mismo color del carrete que me dio mi madre, enrollado en mis dedos, una y otra vez, como si el ritmo me calmara. Pensé en Ernesto, en lo que me había dicho esa noche en la cocina, lavando platos. Los que hablan demasiado bonito nunca dicen nada. ¿Cuánta razón tenías, viejo? ¿Cuánta razón? No lloré. Eso me sorprendió. Esperaba llorar y no lloré. Lo que sentí fue otra cosa, algo más frío y más firme, como cuando tensas el hilo antes de dar el nudo final en una costura. Tensión limpia. Propósito. Al día siguiente no le dije nada a nadie. Me levanté a las 6 como siempre, calenté el café, puse a hervir los frijoles, y cuando Rodrigo bajó a desayunar con su camisa planchada y su sonrisa de siempre, yo le serví sus huevos con chorizo, sin decirle una sola palabra fuera de lo normal. Pero mientras le servía, lo miraba. Lo miraba de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Miraba sus manos, esas manos largas y siempre bien arregladas, que se envolvían alrededor de la taza de café que yo había comprado,
En mi casa que yo había construido con Ernesto, tomando el café que yo había pagado con mis ahorros que él había vaciado. Y contaba. 1, 2, 3, no hasta 10. Contaba de otro modo, contaba pasos. El paso que daría hoy, el paso que daría mañana, el paso que daría la semana que viene. Ese día, mientras Rodrigo estaba en su cuarto trabajando, así lo decía siempre entre comillas invisibles en mi cabeza, y Karina había llevado a Mateo al médico, yo salí, tomé el camión hasta el centro, bajé en la calle Nieto y entré a un edificio de 3 pisos donde una plaquita de latón decía Lic. Carmen Reyes Fuentes, abogada, Derecho Familiar y Patrimonio. Me había enterado de ella por la señora Conchita, mi vecina de toda la vida, cuya hija había tenido un problema con la herencia del papá y la licenciada Reyes la había ayudado de maravilla. La licenciada Carmen Reyes era una mujer de unos 50 años, con lentes de armazón grueso y voz de maestra de primaria, clara, directa, sin rodeos. Me hizo sentar frente a ella. Me preguntó qué se me ofrecía. Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia. Y yo saqué el estado de cuenta del bolso y lo puse sobre su escritorio sin decir una palabra. Ella lo leyó. Lo leyó todo, despacio, y luego me miró por encima de los lentes. ¿Quién es Rodrigo Garza Fuentes? Mi yerno, asintió, como si lo hubiera sabido antes de preguntar. ¿Usted le dio autorización por escrito para hacer retiros o transferencias de esta cuenta? No. ¿Él tenía acceso a su tarjeta INIP? Dijo que me ayudaba con la banca en línea. Supongo que sí. ¿Él es copropietario de bienes inmuebles con usted? Aquí me detuve, porque la pregunta me cayó encima como un balde de agua fría. No, la casa está a mi nombre. La registré cuando murió mi esposo. Hicimos la sucesión y quedó a mi nombre. La licenciada asintió de nuevo, pero noté algo en su expresión, una arruga entre las cejas que no era duda sino preocupación. Señora Esperanza, ¿usted ha firmado algún documento en el último año y medio? Cualquier documento, poder notarial, ampliación de hipoteca, promesa de venta, contrato de cualquier tipo, pensé. Y mientras pensaba, algo se movió en mi memoria como un gusano debajo de una piedra. Había firmado algo, hacía como 8 meses, en una tarde en que yo estaba muy cansada porque había estado cosiendo toda la noche para entregar un ajuar de bautizo. Rodrigo me había dicho que necesitaba mi firma para unos trámites de la empresa, que era rutina, que el licenciado de él lo había revisado y todo estaba bien. Me había puesto una hoja frente a mí, señalando la línea, y yo había firmado sin leer porque estaba cansada y porque en ese momento todavía confiaba. Le conté esto a la licenciada. Ella no dijo nada por unos segundos. Luego, necesito que consiga esa copia de lo que firmó. ¿Rodrigo la guardó o se la dejó a usted? Él dijo que era para sus archivos. Tenemos que conseguirla. Tiene manera de acceder a los papeles de él sin que él lo sepa. Y aquí empezó de verdad la investigación. Lo que sigue me cuesta trabajo contarlo, no porque me duela, sino porque me da vergüenza haberme tardado tanto en ver lo que estaba frente a mis ojos. Empecé a prestar atención a las cosas que siempre había visto, pero nunca mirado. El reloj de Rodrigo, por ejemplo. Era un Casio cuando llegó a vivir con nosotros. A mediados de 2019 traía uno diferente, plateado, con la carátula negra. Yo no sé mucho de relojes, pero Conchita, mi vecina, cuyo marido coleccionaba relojes antes de morir, me dijo cuando lo vio: «Ese es un Tissot, Espe, de esos baratos no son». Las botas. Rodrigo siempre usó botas. Al principio traía unas de cuero café, decentes pero no extraordinarias. Hacia finales de 2019 andaba con unas botas negras con punta de aguja y tacón cubano que brillaban como espejo. Un día, mientras sacudía la recámara de ellos, Karina me había pedido que le ayudara con la limpieza, vi la caja, víbora de cascabel, auténtica, bordada a mano. El precio estaba en la etiqueta interior porque no la habían quitado, 4.800 pesos. Las salidas,
Rodrigo salía a trabajar todos los días, pero nunca explicaba dónde. Karina nunca preguntaba. Llegaba a las 2 o 3 de la tarde, a veces oliendo a cigarro puro, a veces con el ánimo muy bueno y repartiendo chistes, a veces callado y distante. Yo empecé a anotar. Compré una libretita chiquita, de esas con espiral en la esquina, y empecé a apuntar hora de salida, hora de llegada, estado de ánimo, si traía algo nuevo, si había llamadas a deshoras. Era como hacer un patrón de costura. Cada puntada te dice algo. Si las puntadas no cuadran, la prenda no va a quedar. Las puntadas de Rodrigo no cuadraban. La licenciada Reyes me orientó para solicitar al registro público de la propiedad copias de los documentos registrados a mi nombre en los últimos 2 años. Me tardé 3 semanas en reunir todo, entre visitas a la ventanilla, pagos de derechos, formularios. Pero cuando al fin llegué con el sobre Manila a su oficina y ella abrió los documentos, vi que algo le cambió la cara. «Siéntese, señora». Me senté. «¿Usted sabe qué es una escritura de promesa de compraventa?» «No». Es un documento en el que el propietario de un bien inmueble se compromete a venderlo a una persona o empresa en un plazo determinado a un precio acordado. Si el propietario no cumple en ese plazo, puede haber consecuencias legales y económicas. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Señora Esperanza, su firma aparece en una promesa de compraventa de su casa por la cantidad de 800,000 pesos a nombre de una empresa que se llama Garza Fuentes y Asociados Bienes Raíces, S.A.D.C.V. El cuarto se fue para un lado. Tuve que agarrarme del brazo de la silla. No, eso no puede ser. La firma es la suya, que hay un testigo notarial. Yo no firmé eso. Yo firmé unos papeles que él me dijo que eran de su empresa. Señora, eso es exactamente lo que pasó. Usted firmó documentos sin leerlos. Esos documentos incluían esta promesa de compraventa. Alguien preparó los papeles de manera que usted no pudiera ver fácilmente lo que firmaba. ¿A cuánto tiempo está el plazo? A 18 meses desde la fecha de firma. Eso quiere decir que quedan... Sacó la calculadora de su escritorio. 4 meses y 11 días antes de que esa promesa venza, y él pueda exigirle el cumplimiento o demandarla por incumplimiento de contrato. 4 meses y 11 días. Mi casa. La casa que Ernesto y yo construimos. La casa donde nacieron mis hijos. La casa donde están mis naranjos. Mi taller de costura. El cuarto donde duerme el fantasma tibio de mi marido. Mi casa, prometida a vender a una empresa de mi yerno por 800,000 pesos. En ese momento entendí todo. Todo con una claridad brutal, de esas que duelen porque ya no hay manera de negarlo. Rodrigo no había llegado a nuestra vida por amor a Karina. Rodrigo había llegado con un plan largo, paciente, cuidadosamente diseñado. Ganar mi confianza, meterse a vivir en la casa, ganarse el acceso a mis cuentas, vaciarlas y luego, como golpe final, hacerse de la propiedad que valía varios millones en el mercado actual por 800,000 pesos. Precio de remate, precio de mujer mayor que no entiende de escrituras. Y Karina, mi Karina, ¿sabía ella? Esa pregunta me partió más que cualquier otra. No iba a poder resolverla esa tarde. Así que la guardé en el lugar donde uno guarda las cosas que duelen demasiado para verlas de frente todavía, y le pregunté a la licenciada Reyes, ¿qué hacemos? Ella juntó las manos sobre el escritorio. Hacemos varias cosas, señora. Primero, tramitamos una nulidad de esa promesa de compraventa por vicio del consentimiento. Usted fue engañada para firmar algo que no entendía, y eso es causal de nulidad. Segundo, presentamos una denuncia penal por fraude patrimonial y abuso de confianza. Tercero, recuperamos lo que podamos de las transferencias bancarias, aunque eso es más difícil. Y cuarto, se detuvo. ¿Cuarto qué? Cuarto, necesitamos que usted sea muy cuidadosa de no hacer nada que lo alerte, antes de que todo esté en su lugar. ¿Puede hacer eso? Pensé en mis 50 años cosiendo. Pensé en la paciencia que se necesita para un bordado fino, el hilo que va y viene, la aguja que entra y sale, el patrón que parece caos de cerca y diseño perfecto desde lejos. Soy costurera,
Licenciada, sé esperar. Y esperé. Pero antes de contarte lo que ocurrió en esas semanas de preparación, déjame contarte de la cena donde Rodrigo dijo lo que dijo, porque en realidad esa cena ocurrió en medio de todo esto. Ya yo sabía, ya tenía abogada, ya habíamos presentado la denuncia penal de manera reservada, ya el proceso estaba corriendo, y Rodrigo no tenía ni idea. Era el cumpleaños de Karina, 38 años. Yo había cocinado 2 días, el mole rojo que les cuento al principio, frijoles charros, arroz rojo, tamales oaxaqueños, ensalada de nopales, agua de Jamaica y de horchata. El postre lo trajo Sofía, que había venido desde Zacatecas con su marido y sus 2 hijos para el cumpleaños de su hermana. 16 personas en la mesa, mi familia, cuñados de Karina, amigos de Rodrigo que yo no conocía bien, mi nieto Mateo, Sofía con los suyos. Todo iba bien. El mole estaba perfecto, con más de 30 ingredientes como aprendí de mi suegra, que en paz descanse. El ambiente era alegre. Rodrigo estaba de muy buen humor, cosa que yo ya sabía leer. Cuando estaba seguro de sí mismo, cuando creía que todo iba según su plan, se ponía así, expansivo, generoso con los chistes, el rey de la mesa. Yo fui por la olla del arroz a la cocina y al regreso me detuve en la puerta del comedor un momento, mirando la escena. Todos comiendo, todos hablando. Rodrigo en la cabecera de mi mesa, en la silla donde Ernesto se sentó 40 años, con su vaso de vino y su cubierto en la mano. Entonces me vio, y algo pasó en sus ojos, algo pequeño, imperceptible para quien no lo conociera bien. Pero yo en esas semanas había aprendido a leerlo como texto, línea por línea. Era desprecio, puro y simple, y entonces abrió la boca. Suegrita, con todo respeto, usted come demasiado para lo poco que aporta. Y 16 pares de ojos me miraron, y las risas, y el silencio debajo de las risas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonreí. ¿Otro plato de mole, Rodrigo? No, gracias, suegrita, y siguió con su conversación. Lo que Rodrigo no supo es que en ese momento yo conté más que hasta 10. Conté cuántos días faltaban para la audiencia. Conté cuántas pruebas ya teníamos en el expediente. Conté cuántas personas iban a estar presentes cuando todo cayera. Y me gustó el número. Las siguientes semanas fueron las más intensas de mi vida desde la muerte de Ernesto. Trabajé con la licenciada Reyes todos los días. Recopilamos pruebas como quien reúne tela para un vestido grande. Cada pieza importa, cada retazo cuenta. Con ayuda del banco y de la denuncia penal que habíamos interpuesto, logramos que nos proporcionaran los registros de acceso a la banca en línea de mi cuenta. El investigador que trabajó con la licenciada pudo trazar las IP desde las que se habían realizado las transferencias. Todas apuntaban a la red de Wi-Fi de mi propia casa, al dispositivo de Rodrigo. Además, la empresa Garza Fuentes y Asociados Bienes Raíces, S.A., de CV, a nombre de quien estaba prometida mi casa, resultó ser una sociedad creada apenas 6 meses antes de que yo firmara los documentos. El único socio registrado, Rodrigo Garza Fuentes. La dirección fiscal, un despacho de contaduría en la calle Primo Verdad, en el centro de Aguascalientes. Conseguimos también, a través de una notaría que revisó el expediente, el nombre del notario que había dado fe de mi firma en la promesa de compraventa. Se llamaba Lic, Bernardo Olveda Nieto. La licenciada Reyes lo conocía de otros casos. Era notario suplente con historial de irregularidades. La denuncia lo incluyó. Hablé con Marco, mi hijo. Fui a su taller de refrigeración un martes por la tarde, cuando él estaba solo, y le conté todo. Le mostré los documentos. Lo vi palidecer. Lo vi apretar la mandíbula. Marco es el callado, el serio, el que nunca llora. Pero ese día tuvo que darse vuelta y quedarse mirando la pared un momento. «¿Karina sabe?», fue lo primero que preguntó. «No sé», le dije. «Y por eso necesito que me ayudes a averiguarlo antes de decirle. Necesito saber si ella estaba al tanto o si también fue víctima.
Marco asintió. ¿Qué quieres que haga? Que la invites a comer, solo tú y ella, sin Rodrigo. Habla con ella. No le digas nada todavía, solo escucha. Fíjate si hay algo raro en lo que dice sobre la casa, sobre el dinero, sobre los planes de Rodrigo. Marco lo hizo. Me llamó esa misma noche. Espe. Marco siempre me llamaba Espe cuando la cosa era seria, igual que lo hacía Ernesto. Ella no sabe nada. Yo creo que no sabe nada. Me habló de que Rodrigo anda en trámites importantes, pero ella no sabe de qué. Le preguntó y él le dijo que era cosa del negocio. Karina le cree todo. Me dolió el pecho, un alivio y un dolor al mismo tiempo, como cuando se saca una astilla profunda. ¿Ella sabe que nuestras cuentas están vacías? No. Ella cree que tú vives de la pensión del IMSS y de tu taller de costura. Así es como me presenta Rodrigo, para que nadie le pregunte de dónde salen los gastos. Silencio de Marco. Luego, ¿qué vamos a hacer con ella cuando esto salga? La vamos a proteger, a ella y a Mateo. Rodrigo es lo que se va a caer. Sofía, desde Zacatecas, coordinó por teléfono. Ella es la más serena de mis hijos, la que piensa antes de actuar. Me dijo, mamá, lo que necesitas son testigos, que cuando todo pase no sea la palabra de una señora de 68 años contra la de un hombre de negocios. Necesitas que haya alguien que vea. Tenía razón. La inteligencia de mis hijos siempre me ha dado orgullo, incluso cuando duele. La licenciada Reyes coordinó con el Ministerio Público. La denuncia ya estaba en proceso. Había una orden de investigación activa. Lo que faltaba era ejecutar todo de manera que Rodrigo no tuviera tiempo de mover los activos que pudieran quedar. Porque además de la promesa de compraventa de mi casa, resultó que había estado negociando con un tercero para subarrendar el espacio de mi taller de costura a una empresa de confección industrial, sin mi consentimiento, como si la propiedad ya fuera suya. La fecha se fijó para un sábado, el primer sábado de diciembre. Ese día había planeado una reunión familiar. Le dije a Karina que quería hablar de los preparativos de Navidad, que iba a cocinar birria y que invitara a Rodrigo y a los niños. Marco vendría con su esposa, y Sofía, aunque estaba en Zacatecas, viajaría el viernes en camión y llegaría esa mañana. También estarían presentes la licenciada Carmen Reyes, el agente del Ministerio Público que llevaba el caso, un hombre serio de apellido Camarillo, y dos personas más, un reportero de un noticiero local que la licenciada conocía y que estaría en la calle afuera de la casa por si era necesario, y la señora Conchita, mi vecina, que había sido testigo involuntario de varias conversaciones con Rodrigo a lo largo de los meses y cuyo testimonio había sido incluido en el expediente. El viernes por la noche, la última noche antes de todo, me quedé sola en el taller. Puse en la máquina una tela azul que llevaba meses esperando y cosí. Cosí como siempre cuando necesito pensar claro, la aguja entrando y saliendo, el hilo llevando su camino, el tejido cerrándose suave detrás de cada puntada. Pensé en Ernesto. Le hablé en voz baja, como a veces uno hace con los que se fueron cuando está seguro de que nadie escucha. Ya mero, viejo, ya mero. Y me pareció sentir, en el olor de la tela y el calor de la máquina, algo que se parecía a su respuesta. El sábado amaneció frío. Diciembre en Aguascalientes tiene ese frío seco que cala diferente al frío húmedo del altiplano. Un frío que se mete por la nariz y te llena los pulmones de aire limpio. Me levanté temprano. Preparé la birria desde las 6 de la mañana. Puse a cocer los garbanzos, calenté las tortillas en el comal. Sofía llegó a las 9 con su marido Aurelio, que es hombre de pocas palabras y mucho juicio. Me abrazó larga y fuerte, oliendo a viaje, a autobús, a perfume de lavanda que siempre usa. No dijimos nada. No hacía falta. Marco llegó a las 10 con Teresa, su esposa. La licenciada Reyes y el agente Camarillo se estacionaron discretamente media cuadra abajo, en un carro de los que no llaman la atención. Gris, sin logos. A las 11, Rodrigo bajó de la escalera en camisa polo verde y pantalón de mezclilla. Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que, si puedes,
Déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos. Con ese olor a loción cara que se había vuelto su marca personal. Karina venía detrás con Mateo de la mano. Se veían normales. Se veían como siempre. «¡Qué rico huele, suegrita!», dijo Rodrigo frotándose las manos. «Gracias, Rodrigo. Siéntate. Sirvo ahorita». Lo miré poner su celular sobre la mesa, siempre cara abajo, y sentarse con esa comodidad de quien se siente en su territorio. Vi sus manos largas y arregladas alcanzar la jarra de agua. Vi su perfil, el ángulo de su mentón, la manera en que sus ojos recorrían la habitación con esa mirada de propietario que yo había aprendido a reconocer. 4 meses atrás ese gesto me habría pasado desapercibido. Ahora lo veía todo. Serví la birria, serví arroz y frijoles, puse tortillas en el tortillero de barro que fue de mi suegra. Llenamos los platos. Karina hablaba de Mateo, de la escuela, de una maestra nueva. Rodrigo hablaba del movimiento de su negocio, de unos contactos en Guadalajara. Marco escuchaba. Teresa sonreía educada. Sofía comía despacio, con los ojos puestos en Rodrigo, calibrando. Esperé a que terminaran los platos principales. Esperé a que Rodrigo pidiera más tortillas y yo le pusiera otra tanda en el plato. Esperé a que el café estuviera en la mesa y la conversación se volviera más lenta, de sobremesa. Y entonces, muy tranquila, fui al taller. Traje el folder manila que había preparado con la licenciada Reyes. Grueso, ordenado, cada documento separado por una hoja de colores para encontrarlo fácil. Lo puse sobre la mesa. No lo abrí todavía. Rodrigo lo miró. Una fracción de segundo. Y algo pasó por sus ojos. No exactamente miedo todavía, pero sí una alarma, pequeña y silenciosa, como cuando el viento cambia antes de la tormenta. «¿Qué es eso, suegrita?» «Es una conversación que tenemos pendiente, Rodrigo». «Hace rato. Siéntate todos, por favor». Karina frunció el ceño. «¿Qué pasó, mamá?» «Siéntate, mija». Me senté en mi lugar, en el extremo de la mesa donde siempre me siento, nunca en la cabecera. Eso lo dejé para Ernesto toda la vida, y después de él, lo tomó Rodrigo, que nadie le dio permiso. Hoy sería diferente. Abrí el folder. «Rodrigo, ¿tú conoces este documento?» Le puse enfrente la promesa de compraventa. Su nombre, el nombre de su empresa, mi firma, la fecha. Él la miró. Lo vi calcular. Lo vi decidir en décimas de segundo qué estrategia usar. Y eligió la primera que siempre usan los que mienten, la negación tranquila. «Pues sí, claro, es un documento de un negocio que tenemos. Tú firmaste, suegrita, ¿no te acuerdas? Era para...» «¿Para qué era, Rodrigo?» Pausa. «Para unos trámites de la empresa. Ya te expliqué». «¿Qué empresa compra una casa por 800,000 pesos en un trámite de rutina?» Silencio. Karina empezó a mirar a su marido con los ojos entrecerrados. «¿De qué casa hablan?», preguntó ella. «De esta, mija», dije. «De esta casa donde vivimos. Tu esposo firmó un documento, con mi firma, que obtuve sin decirme de qué se trataba, para prometernos vender la casa a su empresa». El color le abandonó la cara a Karina como si alguien abriera una llave. «Rodrigo, ¿qué...?» «Espera, Karina», dijo él, levantando una mano. La voz todavía calmada, todavía controlada. «Hay un malentendido. Ese documento no significa lo que tu mamá cree. Es una figura legal normal. No implica que la casa...» «Tengo aquí también el registro del registro público», interrumpí yo. Saqué la segunda hoja. «La promesa está inscrita, legalmente vigente, a 4 meses de vencer cuando la encontré». «¿Cuándo la encontraste?», dijo Rodrigo, y por primera vez una grieta en la voz. «Hace 4 meses». Me miró, y lo vi entender. Me había mirado 4 meses, había desayunado conmigo 4 meses, había comido mi comida 4 meses, me había dicho suegrita, y había sonreído, y había hecho chistes en mi mesa, y yo había sabido todo 4 meses. Lo vi palidecer. «Tengo también esto». Saqué el estado de cuenta bancario,
120,000 pesos, mis ahorros, el seguro de vida de mi marido, retirados en partes, todos autorizados desde tu dispositivo con tu IP, a lo largo de 18 meses. Yo te ayudaba con la banca. Sí, me ayudabas tanto que vaciaste la cuenta. Karina se levantó de la silla. No gritó. Karina cuando se enoja no grita. Hace algo peor. Se paraliza. Se quedó de pie con la mano apoyada en la mesa, mirando a su marido. Rodrigo. Karina, escúchame. Hay una explicación. Dámela. Rodrigo la miró. La miró buscando lo que siempre había encontrado en ella. La duda, la disposición a creerle, el amor que hace que uno prefiera una mentira cómoda a una verdad devastadora. Pero lo que encontró en los ojos de Karina ese día era diferente. Era una mujer que acababa de ver los papeles, era una mujer que acababa de entender que no solo habían robado a su madre, sino que habían usado su presencia, su boda, su hijo, como pantalla. Dámela, repitió Karina. Rodrigo abrió la boca, y nada salió. Hay más, dije. Saqué el documento del intento de subarrendamiento del taller, saqué las impresiones de los registros de IP, saqué la lista de transferencias, saqué el documento de constitución de la empresa Garza Fuentes and Asociados, creada 6 meses antes de que yo firmara, uno por uno. Sobre la mesa, como naipes en una partida que ya estaba ganada antes de empezar. Rodrigo empezó a hablar, primero en voz baja, luego más alto. Empezó con las explicaciones de negocios, las figuras legales, los malentendidos. Cuando eso no funcionó, probó con la emoción. Suegrita, yo pensaba en el bienestar de la familia, en asegurar el patrimonio. Cuando eso tampoco funcionó, intentó lo que siempre intentan al final los que no tienen más cartas, la intimidación. Usted no sabe lo que está haciendo. Esto puede tener consecuencias para todos, para Karina, para el niño. Marco se levantó de su silla. No dijo nada, solo se levantó. Y Rodrigo lo miró y midió lo que veía. Un hombre de 40 años de trabajo físico, brazos grandes, mandíbula apretada, y bajó los ojos. Las consecuencias, dije yo despacio, ya empezaron. Toqué mi teléfono. Le mandé un mensaje a la licenciada Reyes. 30 segundos después se abrió la puerta de la casa, que yo misma había dejado sin seguro esa mañana, y entraron ella y el agente Camarillo. Rodrigo se puso de pie. ¿Qué es esto? Licenciado Camarillo, agente del Ministerio Público, se presentó él con calma. Tenemos una orden de aprehensión contra Rodrigo Garza Fuentes por los delitos de fraude patrimonial, abuso de confianza y uso indebido de documentos. Señor Garza, acompáñeme, por favor. Rodrigo miró alrededor, miró a Karina, miró a Marco, miró a Sofía, miró a Teresa, miró a Aurelio, miró a Mateo que estaba en la cocina sin entender qué pasaba, dibujando en su cuaderno, y me miró a mí. En sus ojos ya no había desprecio, no había seguridad, no había la sonrisa de quien cree que controla la habitación. Había otra cosa, algo que yo reconocí porque lo había sentido yo misma, la madrugada que Ernesto no respondía en su lado de la cama. Era el frío de quien entiende que algo se acabó. Váyase por su propia voluntad o nos vamos de otra manera, dijo el agente Camarillo, muy tranquilo, como quien ha hecho esto muchas veces. Rodrigo recogió su celular de la mesa, el mismo celular que siempre ponía cara abajo, como si los mensajes que recibía no pudieran ver la luz. Y se fue, sin decir más, sin mirar hacia atrás. La puerta se cerró, y en el silencio que quedó el único sonido era Mateo en la cocina, tarareando algo mientras coloreaba, sin saber que su mundo acababa de cambiar para siempre, pero con el tiempo, para mejor. Karina se sentó. Se quedó mirando la mesa un largo momento. Luego me miró a mí. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo, mamá? 4 meses. Y no me dijiste nada porque necesitaba saber si tú sabías, mija. Y porque necesitaba tener todo en orden antes de que hubiera manera de que él huyera o escondiera lo que robó. Karina cerró los ojos. Un momento solo. Luego los abrió y vi algo en su cara que era distinto al dolor. Era claridad.
la claridad de alguien que llevaba años sintiéndose confundida y de pronto todo encuentra su lugar, aunque ese lugar duela. ¿Qué necesitas que haga? Primero abrazar a tu hijo, luego, cuando estés lista, hablar con la licenciada. Hay cosas que necesito que tú declares también, sobre lo que viviste. Karina asintió. Se levantó, fue a la cocina, abrazó a Mateo por la espalda. El niño levantó la vista de su dibujo y sonrió sin saber bien por qué lo abrazaban, pero aceptándolo con la generosidad natural de los niños. Sofía se me acercó y me tomó de la mano. No dijo nada. Marco se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera como su padre hacía cuando estaba procesando algo. La licenciada Reyes empezó a recoger los documentos ordenadamente. El agente Camarillo me dio un número para seguimiento del proceso. Y yo me fui a la cocina, puse agua a calentar. Serví birria en los platos de los que no habían terminado. Calenté tortillas. Porque la vida sigue, y la birria no puede enfriarse. Lo que pasó después fue largo y a veces agotador, como lo son todas las cosas de la ley cuando uno no tiene dinero ni nombre para apresurarlas. Pero todo pasó. El proceso penal contra Rodrigo Garza Fuentes tomó 11 meses. Fue condenado a 4 años de prisión por fraude y abuso de confianza. La pena se redujo por acuerdo reparatorio, porque aceptó regresar lo que se pudo recuperar. 72,000 pesos de los 120 que había sacado de mi cuenta. El resto, según el abogado defensor, ya no existía. Lo había gastado en ropa, viajes, el reloj, las botas, un auto que ya estaba a nombre de otra persona. La promesa de compraventa de mi casa fue declarada nula por vicio del consentimiento. Mi casa sigue siendo mía. La empresa Garza Fuentes sin Asociados Bienes Raíces fue cancelada por la autoridad mercantil ante los antecedentes penales. El notario Olveda Nieto enfrentó un proceso disciplinario ante el Colegio de Notarios y fue suspendido por 18 meses. Según me informó la licenciada Reyes, hay otras denuncias contra él de casos similares. Rodrigo salió libre después de 2 años y 3 meses, con remisión por buena conducta. No sé dónde está hoy. No me importa saberlo. Lo que importa es que cuando salió no tenía ni a dónde volver. El departamento de ferrocarril ya no era suyo. La empresa cancelada, el dinero gastado, el nombre marcado. Quiso contactar a Karina una vez. Ella no contestó. Le bloqueó el número. Y luego fue con un psicólogo, cosa que yo le sugería desde hacía años y que Rodrigo siempre desalentaba porque los manipuladores no quieren que sus víctimas aprendan a leer sus propios pensamientos, y empezó un proceso largo de entender lo que había vivido. Karina se tardó en entender la dimensión completa de lo que Rodrigo había hecho. No porque fuera tonta. Karina no es tonta. Es que el amor, o lo que uno cree que es amor, le pone vendas en los ojos a la gente más inteligente. Se tardó en aceptar que el hombre con quien había tenido un hijo era alguien así. Pero lo aceptó. Y cuando lo aceptó, algo en ella que había estado doblado durante años empezó a enderezarse. Hoy Karina tiene 39 años. Está en proceso de divorcio. Sigue con su papelería. Está bien. Mateo tiene 7 años y me pide que le enseñe a coser. Le compré un bastidor pequeño y le enseñé el punto de cruz. Es paciente, como los buenos costureros. Tiene manos de su abuelo, grandes para su edad, con dedos que agarran bien. Marco sigue en su taller. Teresa y él me invitan a cenar los domingos a veces, y yo voy con mi mole y mi arroz y me quedo a dormir en su cuarto de visitas cuando hace mucho frío. Sofía me llama todos los domingos, sin falta, a las 10 de la mañana como reloj. ¿Y yo? Yo seguí cosiendo. El día que llegó la sentencia definitiva, la licenciada Reyes me llamó por teléfono para darme la noticia. Yo estaba en el taller, con una tela amarilla en la máquina, el vestido de primera comunión de la nieta de Conchita. Colgué el teléfono. Me quedé sentada un momento, con las manos sobre la tela. Luego me levanté. Fui al patio trasero y me paré debajo del naranjo. El árbol ese que Ernesto plantó el año en que nació Karina. Tiene 40 y tantos años. Da naranjas agrias en enero que yo convierto en mermelada. La corteza está llena de marcas del tiempo, de cicatrices de inviernos fuertes.
Le puse la mano en el tronco. Así, no más, como cuando uno saluda a alguien que conoce de toda la vida sin necesidad de palabras. «Ya, viejo», le dije al árbol. «Ya». Y el árbol no dijo nada, claro, pero el viento movió las hojas un poco, y yo tomé eso como respuesta. Eso que Rodrigo dijo en la mesa, «Usted come demasiado para lo poco que aporta», me lo han preguntado muchas personas que se enteraron de la historia. Que cómo me sentí, que si me dio vergüenza, que si lloré después, cuando ya no había nadie mirando. La verdad es esta, no me dio vergüenza, me dio información, porque cuando alguien te humilla en público, con esa confianza, con esa comodidad, es porque ya se siente seguro de que te controla, es porque ya cree que te tiene tan pequeña, tan dependiente, tan arrinconada, que puede decirte eso frente a 16 personas, y lo único que vas a hacer es sonreír. Y yo sonreí. Pero sonreí como sonríe una costurera que lleva meses preparando el último puntada de una obra que nadie más sabe que está terminada. Sonreí como sonríe alguien que ya puso todo en su lugar y solo está esperando el momento exacto para jalar el hilo. Aprendí muchas cosas de esta historia, tantas que no sé por cuál empezar. Pero si tengo que elegir una, es esta. El amor que tienes que demostrar siendo pequeño no es amor. El que te exige que te achiques para que ellos quepan más, no te quiere. El que necesita que no entiendas los papeles para que no puedas defenderte, no es tu familia, es tu depredador. Y los depredadores, cuando se sienten seguros, se descuidan. Cuando se descuidan, se puede estudiar su patrón. Y cuando conoces su patrón, puedes diseñar el tuyo. Yo soy costurera. Llevo más de 50 años aprendiendo que cada tela tiene su manera de comportarse, que cada hilo tiene su tensión correcta, que cada patrón tiene un orden que hay que respetar. Y aprendí que la vida funciona igual. Tiene su tejido, tiene sus grietas, tiene sus momentos en que el hilo se rompe y hay que reanudarlo. Lo que no se enseña en los manuales de costura, ni en ningún manual de ninguna otra cosa, es esto. A veces, el hilo que se rompe es el que te tenía atada, y cuando se rompe, lo que sientes no es pérdida, es libertad. Me llamo Esperanza, tengo 68 años, vivo en mi casa, en la colonia Morelos, bajo el naranjo que Ernesto y yo plantamos. Tengo mi taller de costura con buena luz de ventana norte. Tengo a mis hijos y a mis nietos. Tengo la memoria de mi marido en cada rincón de estas paredes. Y tengo 72,000 pesos recuperados que están en una cuenta nueva, solo a mi nombre, sin acceso compartido con nadie, en un banco diferente, con una contraseña que solo yo conozco. No es lo mismo que los 120 que perdí. Nunca lo será, pero es mío. Y eso a mis 68 años, después de todo lo que pasé, me parece el bien más precioso del mundo, tener algo que verdaderamente sea tuyo. Si tú estás pasando por algo parecido, si hay alguien en tu vida que te hace sentir que eres carga, que produces menos de lo que consumes, que tu lugar en la mesa hay que ganárselo a fuerza de silencio y de aguante, escúchame bien, cuenta hasta 10, y luego empieza a preparar tu próxima costura, porque el que humilla en público ya está mostrando sus cartas. Y tú, si tienes paciencia y astucia, puedes aprender a leer cada una de ellas antes de que él sepa que estás jugando. Gracias por escucharme hasta aquí. Sé que esta historia es larga. Sé que estas historias siempre son largas, porque la injusticia nunca es simple, y la justicia tampoco lo es. Pero gracias por quedarte. Gracias por escuchar. Si esta historia te llegó de alguna manera, si te hizo pensar en alguien que conoces, si te recordó algo que tú mismo has vivido, si solo te dio acompañamiento en una noche difícil, dale like al video. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar esa noche en la mesa, cuando Rodrigo dijo eso frente a todos? ¿Habrías guardado silencio como yo lo hice? ¿O te habrías levantado ahí mismo? No hay respuesta correcta. Cada persona tiene su manera de pelear. La mía fue esperar, preparar y actuar cuando el momento fue exacto. Y funcionó. La próxima historia que voy a contarte es de una mujer que descubrió que su marido tenía una segunda familia a 2 horas de distancia, viviendo en una casa que ella nunca supo que existía.
Y lo descubrió de la manera más inesperada, porque su perro reconoció un olor en la ropa de él. No te la pierdas. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.